Bueno, primero vamos a empezar con un repaso de lo que vimos ayer, porque, perdón, vimos mutaciones también, ¿sí? Dentro de las mutaciones vimos las mutaciones genómicas o numéricas que se clasifican en aneuploides o euploides, es la gran clasificación. Dentro de aneuploides está su clasificación y dentro de euploides está su clasificación. En las aneuploides hay aumento o disminución de cromosomas individuales. En las euploides aumenta o disminuye el juego completo de cromosomas. Estas pueden ser haploides, autopoliploides o alopoliploides. A esta clasificación me refería cuando decía que los euploides tienen su propia clasificación. Se pueden ver, estas mutaciones se pueden ver en el microscopio óptico contando el número cromosómico, contando el número cromosómico que tiene esa especie, ¿sí? También vimos las mutaciones estructurales. Las mutaciones estructurales son a nivel de los cromosomas, pero a nivel de, o sea, son reordenamientos dentro de los cromosomas, ¿sí? Son reordenamientos dentro de los cromosomas y se clasifican en deleción o deficiencia, duplicación, inversión y translocación, ¿sí? También estos cambian la estructura de él o los cromosomas. Esos cromosomas pueden ser más cortos si tienen deleción, pueden ser más largos si tienen duplicación, o si hay translocación e inversión, pueden cambiar el orden dentro el orden dentro de los el orden de los segmentos dentro del cromosoma, ¿sí? También se pueden ver en microscopio. Hoy vamos a empezar con lo que son las mutaciones génicas o puntuales. ¿A qué nos referimos con las mutaciones génicas o puntuales? Vamos a ver que son a nivel del gen, ¿sí? Tanto las mutaciones génicas o puntuales, mutaciones cromosómicas o estructurales y mutaciones genómicas o numéricas, nos generan variabilidad del material hereditario. O sea, si nosotros no tuviéramos, si en el mundo no hubiera mutaciones, o sea, si en todas las especies no hubiera mutaciones, seríamos todos iguales, ¿sí? Entonces, al haber mutaciones, que es una de las, aparte de las mutaciones, hay otros tipos de, de procesos que generan variabilidad, como son las recombinaciones, pero uno de los más importantes, uno de los puntos más importantes es la generación de mutaciones. Esas mutaciones muchas veces podemos decir que generan dificultades o enfermedades, pero también las mutaciones generan, como ya vimos, generan algunos individuos que son mejores. Por ejemplo, habíamos dicho las bananas sin semilla, habíamos dicho las sandías sin semilla. Bueno, en el caso de las cromosómicas o estructurales, habíamos dicho en la evolución cómo había diferencia entre los monos y los humanos. Y en las mutaciones génicas o puntuales, que es lo que vamos a ver hoy, las mutaciones génicas o puntuales son a nivel del gen. Esas mutaciones génicas o puntuales, por ejemplo, producen cambios a nivel del gen que pueden ser desfavorables en el caso de los cánceres. Por una mutación génica produce un aumento en la división celular, por ejemplo. Pero también puede ser favorable, por ejemplo, uno de los casos es una mutación génica que apareció en el maní cultivado, que produce un aumento en la cantidad de ácido oleico.
Entonces, en ese caso, esa mutación génica puede ser adoptada por el mejorador para poder adoptar esa característica y usar ese maní alto oleico para cruzarlo con otras especies, con otras variedades de maní y mejorar el contenido de ácido oleico. En ese caso, la mutación génica y el cambio hereditario o la variabilidad del material hereditario nos genera una mejora en este caso, ¿sí? Las mutaciones génicas se pueden clasificar, tienen 3 clasificaciones. Según la base molecular del cambio, según la expresión fenotípica originada por el cambio o según el tejido donde se produce. Según la base molecular del cambio, se pueden clasificar en sustituciones de bases, que son las transiciones y transversiones, y en adiciones y deleciones. Según el tejido donde se produce, se pueden clasificar en germinal y somática. Y según la expresión fenotípica originada por el cambio, se pueden clasificar en mutación silenciosa, mutación con cambio de sentido y mutación terminadora. ¿Sí? Estas son las 3 formas en que se pueden clasificar las mutaciones. Vamos a empezar con esta. Mutaciones según el tejido donde se producen, germinal o somática. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que las mutaciones son cambios en el material hereditario, las mutaciones génicas son cambios en el material hereditario que pasan de una generación a la siguiente si están en la línea germinal. O sea, si todas las células del cuerpo de ese individuo tienen la mutación, entonces cuando se produzcan las gametas, esa mutación va a pasar a las gametas y se va a transmitir a la siguiente generación. En cambio, las somáticas son mutaciones, las mutaciones somáticas son mutaciones que se originan en un grupo de células del cuerpo, ¿sí? Y como se originan en un grupo de células del cuerpo y no en todas las células del cuerpo, esas mutaciones somáticas van a ser, como decimos, en un lugar, ¿sí? En un lugar, y van a producir células en ese lugar. El grupo de células que esté afectada va a tener esa mutación, pero no van a pasar a la línea germinal. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de mutación somática, ¿sí? Este niño sufrió, el cual en su estadio de desarrollo tenía una mutación en esta parte, las células de esta parte del cuerpo. O sea que esta mutación hacía que el niño no generara pigmento en el cabello en esta parte de su cabeza, ¿sí? Por eso tenía que es como un lunar, y le quedó ese mechón blanco, ¿sí? Pero estas mutaciones no van a pasar a la línea germinal, ¿sí? Porque no las tiene en todo su cuerpo, no las tiene en todas las células del cuerpo. Ahora bien, dijimos también que las mutaciones se pueden ver según la expresión fenotípica originada por el cambio. Según la expresión fenotípica originada por el cambio, se refiere a cuando, por ejemplo, tenemos la hemoglobina humana. Hola. ¿Sí? Tenemos la hemoglobina humana que en los eritrocitos produce una buena captación de oxígeno,
¿sí? Y la forma de los eritrocitos van a ser estas. Esperen que tengo un problema con el mouse otra vez. Acá en los eritrocitos van a tener esta forma y van a producir una buena captación de oxígeno. Pero cuando hay una mutación en esta hemoglobina, hay un cambio, por ejemplo, en un aminoácido, el ácido glutámico, que es un aminoácido de la hemoglobina normal, se produce una mutación de tal forma que ese aminoácido cambia a valina, entonces los eritrocitos van a adquirir esta forma. ¿Y por qué? Porque la hemoglobina humana no tiene la misma eficiencia en la captación del oxígeno. Por lo tanto, se van a producir estos eritrocitos en forma de hoz, ¿sí? Eso sería una mutación de cambio de sentido según el efecto fenotípico. ¿Cuáles son los procesos que originan las mutaciones génicas? Ahora vamos a ver todos los procesos que originan las mutaciones génicas. Es importante que ustedes no confundan los procesos que originan las mutaciones génicas con las mutaciones en sí. Habíamos dicho que según el cambio molecular que se produce, se pueden clasificar en transiciones, transversiones, adiciones y deleciones. Los procesos que originan sustituciones de bases, transiciones, transversiones, son la tautomerización, la desaminación, los análogos de base, despurinización y dímeros de química. Ya vamos a ver cada uno de estos y vamos a ver también a qué me refiero con transiciones y transversiones. Y los que producen adiciones o deleciones son formación de lazos o bucles en la hebra molde, en el caso de las que producen deleciones, y formación de lazos o bucles en la hebra nueva, los que producen adiciones. Ahora bien, vamos a empezar qué son las transiciones y las transversiones. Ustedes saben que los modos de apareamiento de bases estándar son la timina en la secuencia de ADN y la secuencia de nucleótidos, la doble hebra de ADN. Tenemos que la timina se aparea con la adenina y la citosina se aparea con la guanina, ¿sí? Pero hay casos en que la timina, ¿sí? Vamos al proceso de la formación de transiciones por tautomerización. El proceso es la tautomerización, la mutación es la transición. Tenemos casos, ya lo vamos a terminar de comprender por el proceso cuando veamos el dibujito completo. Tenemos las formas comunes, la timina, esta timina, ¿sí? En forma común se aparea con adenina. Pero existen formas raras en donde hay un desplazamiento de este hidrógeno hasta este grupo cetona y se forma este grupo ol. Este grupo alcohol, ¿sí? Se le denomina forma rara o tautómero a la timina, y estas formas raras o tautómeras hace que la timina, en vez de aparearse con la adenina, se aparee con la guanina, produciendo mutaciones. Lo mismo pasa con la guanina, ¿sí? En donde este hidrógeno se desplaza hacia ese grupo cetona, forma una forma rara, que entonces la guanina, que en forma normal se apareaba con la citosina, hace que la guanina tautomerizada se aparee con la timina, y de esa forma produce una mutación. La citosina, tenemos que un grupo amino, ¿sí?
hace que ese hidrógeno se desplace hasta este nitrógeno y se produce de este grupo amina, se produce un grupo imino, ¿sí? Y ese grupo imino hace que la citosina sea una forma rara y que en vez de aparearse como normalmente lo hace con la guanina, se aparee con la adenina. De este modo, en la réplica, cuando haya replicación de ADN, va a producir una mutación. Y por último, la adenina también, que tiene un grupo amino, hace que se produzca un grupo imino con este desplazamiento de este hidrógeno, y al producirse esta forma rara, tenemos que la adenina en su forma rara aparece con citosina en lugar de hacerlo como normalmente lo hace con la timina. Ahora vamos a ver cómo se produce una transición como resultado de una tautomerización y vamos a ver a qué denominamos transición. Dijimos que la transición es la mutación. Tautomerización es el proceso por el que se produce. O sea, si tenemos la doble hebra de ADN con, esto es, ¿sí? Tenemos la doble hebra de ADN con sus bases nitrogenadas. Estas líneas están esquematizando los grupos de azúcar fosfato que están por afuera de la hebra de ADN y estas son las bases nitrogenadas que están por dentro. En su forma normal, la adenina, la guanina aparea con la citosina, la timina con la adenina y la citosina con la guanina. ¿Sí? Esto es en su forma normal. ADN normal. Nos vamos a concentrar en el grupo que está en rojo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que cuando se replique esta hebra de ADN, esta guanina que tenemos acá se tautomerizó. ¿Sí? Al tautomerizarse esa guanina, vamos a ver que la otra hebra de ADN se sigue replicando de manera normal. ¿Sí? Ahora, esa tautomerización de la guanina hace que ahora la guanina se aparee con timina, ¿sí? Porque en su forma tautomerizada, esa guanina queda en condiciones de aparearse con la timina. Ahora bien, cuando se replique estas dos hebras de ADN, la de abajo, vamos a tener que la timina se va a parear con la adenina. Entonces hubo un cambio a nivel del primer par de bases. Guanina, citosina, adenina y timina. Ustedes saben que guanina y adenina son bases púricas y citosina y timina son bases púricas. Por lo tanto, como cambió una guanina por una adenina, que es una púrica por una púrica, y una citosina por una timina, que es una pirimídica por una pirimídica, entonces tenemos, a esto lo denominamos transición. Es decir, cuando una base púrica cambia por una púrica y una pirimídica por una pirimídica, eso se llama transición. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es Por lo menos nadie dice nada. Dicen que sí. El ADN mutado con respecto al ADN normal. Ese signo de pregunta quiere decir que en la siguiente replicación no sabemos qué ocurre porque no sabemos si esta guanina que está tautomerizada se va a aparecer en su forma normal, ¿sí? Y va a seguir la replicación normal o si va a seguir produciendo mutaciones.